Bienvenidos a un nuevo episodio de Archivos Secretos del Heraldo de México. El día de hoy hablaremos sobre algunos pasajes oscuros o poco conocidos de la historia nacional. Quédate, porque estoy seguro de que te van a encantar. Misterio, enigmas, conspiraciones, archivos secretos del Heraldo de México. La historia mexicana es vasta y peculiar. Más allá del origen cultural, social y étnico que existe en el país a lo largo del tiempo, el papel que ha desempeñado en el mundo no es poca cosa. Quizá su cercanía con una de las potencias más grandes lo ha puesto en situaciones decisivas. ¿Te imaginas que México haya sido pieza clave en la forma en que se desarrolló el mundo a partir de la Primera Guerra Mundial? ¿O que la CIA haya tenido entre sus filas a presidentes y funcionarios mexicanos? En el año 1917, las repercusiones del inicio de la Revolución Mexicana resonaban en la vida pública y política. Venustiano Carranza se encontraba al mando de un país que mostraba indicios de reconstrucción política y social. Mientras tanto, el mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial. Uno de los protagonistas del primer gran enfrentamiento bélico de la historia, Alemania, se encontraba entre la espada y la pared, debido al gran apoyo que Estados Unidos proporcionaba a los aliados con armamento y combustible. En respuesta, su estrategia para ganar la guerra era desestabilizar al país norteamericano. ¿Pero cómo? México sería la respuesta. La relación entre México y el Imperio Alemán no era la mejor. El presidente Venustiano Carranza guardaba cierto resentimiento en contra de los alemanes, debido a que años atrás ayudaron a Victoriano Huerta a que se exiliara a bordo del crucero alemán SMS Dresden para llegar a Kingston, Jamaica. Incluso Alemania apoyó en 1913 a Huerta para realizar el golpe de Estado en contra de Francisco I. Madero, que desencadenó la decena trágica del 9 al 19 de febrero de ese año. Entonces, se podría decir que el Imperio Alemán conocía muy bien la situación política de México y no dudó en utilizar su influencia en el país para hacerle frente a Estados Unidos, quien cada vez se volvía un factor más preocupante en su objetivo de ganar la Gran Guerra. El Imperio Alemán intentó desestabilizar al país norteamericano de distintas formas desde el interior del país, con la compra de empresas de armamento, iniciando huelgas e incluso influyendo en la rebelión de comunidades afroamericanas y mexicoamericanas en contra de los angloamericanos, con la promesa de que en caso de ganar la guerra, se les entregarían estados independientes que posteriormente podrían ser incluidos en México. La historia ha dejado claro que las potencias casi siempre son las responsables de invadir países más débiles. Sin embargo, fiel a la idiosincrasia del mexicano, en el que no hay imposibles, existe un capítulo en el que un ejército mexicano logró invadir territorio estadounidense liderado por Pancho Villa, también conocido como Centauro del Norte, en marzo de 1916. En la región de Columbus, Nuevo México, nadie esperaba que decidiera atacar esa noche. Los rumores apuntaban a una agresión. Sin embargo, nadie lo creía posible. En un inicio, la emboscada se llevó a cabo como una especie de venganza por el apoyo que Estados Unidos había tenido con Venustiano Carranza y la ayuda que le dio a Álvaro Obregón para repeler el ataque nocturno de las tropas villistas en Agua Prieta a finales de 1915. Sin embargo, años más tarde, las especulaciones sin documentación apuntaban a que el Imperio Alemán fue el autor intelectual y financiero de este ataque con la intención, una vez más, de distraer a Estados Unidos de su participación en la guerra.
intento que tampoco resultó del todo beneficioso para el país europeo. La última estrategia de Alemania para lograr su objetivo era la propuesta que le envió a México a través del conocido telegrama Zimmermann. Dicho mensaje fue encriptado con una clave de reciente creación y enviado por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, desde Alemania con destino a México, y específicamente al presidente Venustiano Carranza. Primero, llegó a Estados Unidos y posteriormente siguió su destino a tierras mexicanas con el embajador alemán, quien transmitiría el mensaje al mandatario mexicano. Lo interesante de esta historia, más allá del hecho de que Alemania intentara tener una alianza con México, es que existe un tercer involucrado: Inglaterra. Años atrás, casi al inicio de la Primera Guerra Mundial, los ingleses lograron introducir a un espía en el ejército alemán, quien pudo descifrar los mensajes encriptados que enviaban los alemanes con una clave conocida como 13040. Y es por ello que estaban al tanto de muchas operaciones de la coalición Potencias Centrales. Es sumamente importante mencionar esto porque en esa época Inglaterra interceptaba las comunicaciones que llegaban a Estados Unidos y, por supuesto, recibieron el telegrama Zimmermann. Sin embargo, había un problema. El mensaje estaba encriptado con una nueva clave y los británicos solo conocían la antigua. Pero por una casualidad, cuando el mensaje llegó primero a Estados Unidos, lo volvieron a codificar con la 13040. Y fue en ese momento que pudieron compararlo y así también obtener la nueva encriptación usada por los alemanes y por consiguiente conocer el texto oculto que decía lo siguiente: tenemos la intención de iniciar el 1 de febrero una guerra submarina sin restricciones. A pesar de ello, nos esforzaremos por mantener la neutralidad de Estados Unidos. De no lograrlo, presentamos a México una propuesta de alianza con las siguientes bases: hacer la guerra juntos, hacer la paz juntos, apoyo financiero generoso y el entendimiento de nuestra parte de que México reconquistará el territorio perdido en Texas, Nuevo México y Arizona. El acuerdo detallado queda a su criterio. Usted informará al presidente de lo anterior con la mayor reserva tan pronto como sea seguro el estallido de la guerra con Estados Unidos, y añadirá la sugerencia de que, por iniciativa propia, invite a Japón a adherirse de inmediato y, al mismo tiempo, mediar entre Japón y nosotros. Por favor, llame la atención del presidente sobre el hecho de que el uso despiadado de nuestros submarinos ofrece ahora la posibilidad de obligar a Inglaterra a hacer la paz en pocos meses. Firmado, Zimmermann. En este punto, Reino Unido contaba con información valiosa. Sin embargo, en caso de revelarla, al mismo tiempo, se descubrirían dos cosas. Por un lado, que espiaban la comunicación que llegaba a Estados Unidos, y por otro, que conocían las claves para descifrar los mensajes alemanes. De nueva cuenta, México jugó un papel importante para la astuta decisión que tomaron los ingleses. Enviaron a un agente secreto denominado como Mr. H, de quien nunca se supo su identidad, para llevar a cabo una jugada maestra. La coartada que armaron fue que Mr. H ingresara a la oficina de telégrafos en la Ciudad de México y gracias a un soborno que le dio a algún funcionario, obtuvieron el mensaje. Con esta acción se justificó el medio por el que lo consiguieron y no comprometieron sus trabajos de espionaje y conocimiento en la encriptación. Cuando el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, fue enterado del contenido del mensaje del telegrama Zimmermann, consideró pertinente inmiscuirse de lleno a la Gran Guerra. Aunque muchos de sus allegados desconfiaban de la veracidad de dicho texto, consideraban que se trataba
de una manipulación por parte de los ingleses para presionar al país norteamericano de involucrarse totalmente en el conflicto bélico, y la veracidad del telegrama quedó en duda. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos y la población apoyó totalmente que el país interviniera en la guerra mundial. Tiempo después, por presión política y social, Arthur Zimmerman aceptó que envió dicho mensaje a Carranza, debido a que consideró que México tenía razones suficientes para intentar atacar a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno mexicano declinó la propuesta y se mantuvo neutral en el conflicto mundial, en gran parte por el conocimiento de que el vecino del norte contaba con ventaja en todos los aspectos e iniciar una guerra solo representaba una derrota segura. El hecho de que México decidiera mantenerse neutral y declinara la oferta alemana no solo representa un acto de diplomacia, sino que pudo ser la situación que cambiara el rumbo de la historia mundial. Imaginemos esta hipótesis. Si Venustiano Carranza hubiera iniciado el ataque en contra de Estados Unidos, probablemente no se habría inmiscuido en la guerra mundial. Alemania hubiera ganado el conflicto y todo el mundo estaría bajo su control. Hitler no hubiera llegado al poder y, sobre todo, muy posiblemente, México no existiría. La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA por sus siglas en inglés, cada cierto tiempo desclasifica documentos que revelan información que permite esclarecer de mejor forma acontecimientos históricos, no solamente que han sucedido en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Y México no es la excepción. En octubre de 1968 sucedió uno de los eventos más sangrientos de la historia mexicana. El gobierno llevó a cabo un ataque armado en contra de estudiantes que se manifestaron en Tlatelolco previo a los Juegos Olímpicos de ese mismo año, hecho que marcó el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Precisamente décadas después, la CIA publicó documentos que establecen su injerencia en esta matanza, gestionada desde la presidencia, pero apoyada por la agencia estadounidense. De acuerdo con la documentación, meses antes de que se llevara a cabo el ataque en la Plaza de las Tres Culturas, la organización estadounidense ya realizaba trabajos de espionaje a los líderes del movimiento. El presidente Gustavo Díaz Ordaz creía que detrás de las marchas estudiantiles existía una fuerte influencia del comunismo, apoyado por Cuba o China, idea que la CIA apoyaba y no dudaba en alimentar. Sin embargo, nunca hubo prueba de que efectivamente el movimiento estudiantil estuviera influenciado. Winston Scott fue jefe de la CIA en México de 1956 a 1969, periodo en el que logró establecer una relación muy estrecha con los presidentes en turno, y fue él quien escribió los reportes sobre lo sucedido aquella trágica noche. Los primeros disparos fueron hechos por estudiantes desde el edificio Chihuahua. La mayoría de los estudiantes presentes en la terraza de los oradores estaban armados, uno de ellos con una subametralladora. Las tropas solo respondieron al fuego de los estudiantes. Con la anterior declaración, queda claro que la postura de la CIA era apoyar al gobierno mexicano e incluso influir de manera considerable en las decisiones que se tomaron en aquel momento. Lo más preocupante, quizá, no era el hecho de la gran influencia que tenía la agencia estadounidense en el país, sino que el mismo presidente, Díaz Ordaz, era un empleado de la CIA. El cargo del expresidente mexicano estaba denominado como agente de apoyo de la estación, que de acuerdo con algunos documentos revelados relacionados con el asesinato de John F. Kennedy, revelan que Ordaz tenía el nombre clave de Litempo I. Con base en los documentos de la CIA disponibles en los archivos nacionales en Washington, por sus tareas de cooperación, recibía un salario mensual de forma regular
por parte de la agencia de inteligencia, y aunque la cantidad no fue revelada, pone al descubierto una situación comprometedora. Sumado al sueldo que percibía el expresidente por parte de la CIA, también existen registros del otorgamiento de $400 al mes de diciembre de 1963 a noviembre de 1964 para el pago de sus guardaespaldas durante sus giras de campaña. De acuerdo con el periodista estadounidense Jefferson Morley, además de Gustavo Díaz Ordaz, otros funcionarios se encontraban bajo la nómina de la CIA, como López Mateos, Luis Echeverría y Fernando Gutiérrez Barrios, cuyas carreras políticas también fueron impulsadas por la agencia estadounidense. Ambas historias presentadas en este episodio demuestran que México ha sido un país de interés mundial, aunque no de la forma más positiva o beneficiosa para los mexicanos. A pesar de ser catalogado como una nación en vías de desarrollo, está claro que el interés respecto a lo que sucede en el país es de importancia mundial. Un claro ejemplo de ello son los trabajos de espionaje que, por lo menos desde inicios del siglo anterior, han ocurrido en territorio mexicano. Con esto, se demuestra que la historia de México no siempre es como la escuchamos o nos la cuentan. Existen capítulos secretos que ponen en evidencia la existencia de muchos misterios que aún no conocemos o que estamos por conocer. ¿Qué te pareció? ¿Conocías alguna de estas historias? Déjanos aquí abajito en los comentarios tu opinión y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales @HeraldoPodcast en Facebook, Instagram y TikTok. A mí me encuentras en Instagram como JoseMataARC. Te invito a que sigas la temporada porque estrenamos episodio cada martes. Yo soy José Mata y nos escuchamos en el siguiente archivo por descubrir.